¿Cómo están, alumnas y alumnos? Soy el profesor Salvador González Morales. En esta sesión me acompaña la profesora Teresa Valencia Islas y el profesor Vicente Jorge Salgado. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura Tecnología Primer Grado. Quiero recordarles que deben mantener sus hábitos de limpieza para el cuidado de su salud, por lo que les recomiendo que se laven las manos varias veces al día y al menos durante 20 segundos cada vez que lo hagan, así como mantener su sana distancia y el estornudo de etiqueta. Nos vemos más tarde, se quedan en muy buenas manos. Gracias, Salvador. ¿Qué veremos en esta sesión? En esta sesión identificaremos las técnicas en la construcción de un medio técnico, que es la estufa solar. Explicaremos los gestos técnicos que realizamos al poner en funcionamiento el producto técnico. ¿Qué van a necesitar? Su cuaderno, lápiz y bolígrafo. Comiencen a tomar apuntes. Registren a lo largo de la sesión todas las dudas y hallazgos. Luego habrá oportunidad de discutir con su profesora o profesor de tecnología. Iniciemos. Para iniciar, los invito a que vean el siguiente video. Por lo menos dejaremos expuesta al sol la estufa durante 1 hora antes de colocar el recipiente con los alimentos. Lo ideal es que haya bastante sol y sobre todo direccionar la estufa a modo de que se aprovechen por completo la incidencia de los rayos. Después de haber estado expuesta la estufa al menos 1 hora al sol, iniciaremos a poner los alimentos. Antes de ponerlos, colocaremos en la base un recipiente translúcido que nos permitirá mantener el envase con los alimentos en el lugar en donde inciden todos los rayos del sol. Posteriormente pondremos nuestro traste, de preferencia que sea oscuro, para que absorba los rayos del sol. Vaciaremos nuestros alimentos y colocaremos un poco de plástico, ya que no tenemos tapa. Lo ideal es que el envase tenga tapa para que selle de alguna forma el envase. Pero en este caso, como no tenemos tapa, le pondremos un poco de plástico para lograr con ello el efecto invernadero que queremos. Con esto evitamos que la energía salga y se concentre para cocinar nuestros alimentos. Les sugerimos cubrir con un poco de hule plástico toda la estufa para lograr mejor el efecto que queremos y con ello cocinar nuestros alimentos. Listo, en 2 horas vendremos a ver los resultados. Aún no pasa ni la mitad del tiempo y como se alcanza a observar, el alimento se está cociendo. Ha transcurrido las 2 horas que le dimos a la comida para ser cocinada. Llegó el momento de destapar el traste. Justo en esta temporada, el sol no tiene tanta fuerza, pero al parecer la comida ha quedado bien cocida.
Retomando la sesión anterior, se mencionó que una de las necesidades que tenemos como seres humanos es alimentarnos. Para lograrlo, procesamos los alimentos. A lo largo de la historia, se han utilizado diferentes medios técnicos, como estufas o parrillas, que han funcionado con diversos tipos de energía y cada uno de ellos ha tenido y tienen un impacto diferente al ambiente. Tratando de solucionar este problema, elaboramos una estufa solar. Como recordarán, los materiales con los que está hecha la estufa solar son materiales fáciles de obtener, una razón más por la que elegimos elaborarla. Pensamos en la versatilidad y la facilidad de elaboración de la estufa, que requiere de técnicas sencillas, como cortar el cartón con una navaja, pegar en una cara el papel aluminio y adherirlo con pegamento blanco, y posteriormente ensamblar todas las piezas con cinta adhesiva transparente. ¿Qué les parece si vemos el video de la elaboración y el ensamble de la estufa solar? Veámoslo. Vamos. Ya con la base lista, procederemos a cortar el aluminio para pegarlo sobre la forma. Al cartón vamos a empezar a aplicarle el pegamento blanco en toda la base y después con los dedos de la mano vamos a esparcirlo a modo de que quede todo bien cubierto. Ya que tienen en la base aplicado todo el pegamento, vamos a proceder a poner la sección de papel aluminio. Para poder pegarla bien, pueden ayudarse de un pequeño paño y poder pegarla sin que les queden arrugas. Posteriormente, cortan el resto que excede a la base. Una vez quitando el excedente de aluminio, procederemos a hacer lo mismo con todas las piezas que conforman la estufa. Para ensamblar las piezas de la estufa solar, utilizamos cinta adhesiva transparente y las tijeras como herramienta que nos servirá para ir cortando los segmentos que unen dichas piezas. Una vez terminado el ensamble, vamos a colocarla al sol. Otras de las técnicas empleadas en la elaboración fueron la medición y trazo de las piezas que conforman la estufa solar. La forma de la estufa que nos presentaste corresponde al modelo de estufa parabólica, pero existen otras posibilidades de construcción y para darnos cuenta de esto, les mostraremos otro método de elaboración de estufas solares. Veamos el siguiente video. Vamos a utilizar un diseño que consiste en el uso de dos cajas separadas por aproximadamente 2,5 centímetros de cada lado del fondo y de cada uno de los lados de la caja.
La separación de 2.5 centímetros de cada lado es lo mínimo que se necesita. Ustedes pueden generar un espacio mayor. En mi caso, voy a utilizar los siguientes materiales: una escuadra metálica, una tabla para realizar los cortes, un bolígrafo para el trazado, una navaja de corte, un flexómetro, cinta para unir, pegamento blanco, papel aluminio, cartón corrugado. En este punto vale la pena aclarar lo relacionado a los gestos técnicos. Recuerden que las acciones estratégicas nos permiten básicamente planear la solución del problema que nosotros intentamos resolver. Ahora nosotros debemos llevar a cabo estas acciones a través de las acciones instrumentales, y para esto vamos a utilizar los objetos técnicos que ya hemos mencionado. En las acciones de control, nosotros podemos estar midiendo la fuerza que le estamos imprimiendo, en este caso a la navaja y también a la escuadra, para que no se mueva y podamos nosotros realizar un corte lo más preciso posible. Hemos concluido los 5 cortes para la caja exterior. Ahora llevemos a cabo los cortes para la caja interior. Una vez que hemos terminado ya la elaboración de todos los cortes para la caja interna y la externa, vamos ahora a forrarlas con el papel aluminio. Ahora que ya hemos terminado de recortar las piezas y también de colocar el papel aluminio, vamos a armar las 2 cajas. Una vez que tenemos nuestro par de cajas, recuerden que hay que generar el espacio, y para esto vamos a colocar tiras de 2,5 centímetros aproximadamente en el fondo para que logremos nivelar la caja interna. Ahora que ya tenemos realizado el ensamble de las 2 cajas y con el espacio mínimo de 2,5 centímetros, vamos a realizar ahora la tapa para colocarle un plástico y con ello nosotros realizar el efecto invernadero. Bien, hemos concluido la elaboración de la tapa, la cual tiene en una cara papel aluminio para la refractación de los rayos solares y en la otra parte plástico transparente para generar el efecto invernadero y así obtener más calor y poder cocinar. Solo nos resta pintarla de negro. Hasta la próxima. Muy interesante, Vicente. ¿Podrías mostrarnos cómo quedó? Con mucho gusto, Teresa. Mira, esta es ya la estufa solar pintada totalmente, ¿vale? Sí, vamos a mostrar el interior. Tenemos las áreas donde se produce el aire y para poder conservar nosotros el calor. Y en la tapa tenemos la parte donde se está refractando o se van a refractar los rayos solares, y tenemos el plástico que al colocarlo Impide que salga la energía, ¿no? energía y se genera el efecto invernadero. Gracias a tu explicación, podemos comprender que existen varias formas de construir este objeto técnico, por lo que pueden emplear diversas técnicas. Podrían elaborar estufas de metal y soldarse, o crearse con bastidores de madera y unirse mediante rajes, y llevando a cabo gestos técnicos distintos dentro de las acciones estratégicas, instrumentales y de control. Es importante destacar que las estufas solares sirven muy bien para deshidratar, hornear y cocinar. De acuerdo contigo, Teresa.
Podemos decir que la energía que generan depende del diseño y de algunas otras características ambientales, de las que por supuesto no tenemos control. Podemos encontrar diseños que pueden alcanzar temperaturas hasta de 250 grados centígrados. ¡Wow! Como mencionas, existen muchos factores que determinan la función de las estufas solares. El diseño es uno de ellos, pero las condiciones climatológicas influyen de forma determinante en la temperatura. Los materiales también influyen. Podrían usar espejos como paredes reflejantes de la estufa, así como trastes de aluminio de color oscuro para cocinar, ya que el aluminio es un metal que disipa el calor de forma óptima. Totalmente de acuerdo contigo, Teresa. Pero antes de seguir desarrollando el tema, ¿qué les parece si vamos a ver la información que nos trae TR06 en esta ocasión? ¿Cómo están, alumnas y alumnos de primer grado? Hablemos del dióxido de carbono, también conocido como CO2. El dióxido de carbono es un gas orgánico que está formado por 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Es un compuesto natural que facilita la vida en la Tierra. Proporciona el carbono que necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis y se libera el oxígeno que respiramos los organismos aerobios como los mamíferos. El ser humano ha roto el equilibrio de la naturaleza. La quema de combustibles fósiles para obtener energía, los procesos industriales, la quema de residuos, entre otros, está incrementando sin parar la cantidad de dióxido de carbono presente en la atmósfera. Se trata de un gas de efecto invernadero, es decir, que retiene el calor. Al aumentar su presencia en la atmósfera, se está produciendo un calentamiento global o cambio climático que genera olas de calor e inundaciones. Además, los océanos absorben parte de este CO2 adicional y en este proceso se acidifican, desciende su pH. Una consecuencia visible de ello es la destrucción de los arrecifes de coral. Hasta la próxima, alumnas y alumnos. Gracias TR06 por esa útil información. Ahora es momento de pensar cómo podemos reducir nuestras emisiones de CO2. Vicente, ¿se te ocurre alguna solución? Excelente pregunta, Teresa. Esa es la razón por la que pensamos en la estufa solar. Y para explicarlo mejor, hablemos sobre las ventajas y desventajas que tiene. ¿Qué te parece que tú nos presentas las ventajas y yo las desventajas? De acuerdo. Una gran ventaja y que está ligada a la información que nos dio TR06 es que usa energía limpia, la del sol, así que no emite dióxido de carbono. Una desventaja es que requiere de días soleados, ya que al ser justo la energía solar el combustible requerido, al no tenerlo, pues no podemos cocinar. Otra ventaja de usar la estufa solar es que la comida que se prepare en ella no se quema, además de que no es necesario estarle moviendo, pues tampoco se pega. Otro inconveniente es que si se utiliza cuando hay fuertes corrientes de viento, resultará imposible elaborar alimentos cocinados. A diferencia de cocinar con otras estufas, los alimentos cocinados en nuestra estufa no pierden tantos nutrientes y esto es una gran ventaja. A diferencia de las cocinas tradicionales de gas o de leña, la estufa solar requiere de más tiempo para cocinar los alimentos. Elaborar la estufa solar está al alcance de todos, pues en cualquier comunidad en donde se encuentren se puede llevar a cabo. Solo es cuestión de que se organicen e incluso pueden trabajarlo en su grupo con su profesora o profesor de tecnología. Está limitado a cocinar pequeñas porciones, por lo que si quieres invitar a todas sus amistades, resultará un poco tardado poder atenderles. Son muy fáciles de transportar. Puedes llevarlas de día de campo o simplemente utilizarla donde se encuentren, como una buena alternativa para cocinar. Y si a ustedes les gustan las cosas fritas, Sí. debo decirles que no podrán disfrutarlas en la estufa solar, ya que no se pueden freír alimentos. Es muy sencillo usarlas como acción estratégica. Deben colocar la estufa al sol e irla direccionando conforme se desplaza durante el día y dejar sus alimentos sin la necesidad de revisarlos a cada momento. No son tan eficientes para retener el calor, por lo que al terminar de cocinar habrá que consumir los alimentos ya que se enfriarán rápidamente. Pero
Debido a que el aluminio es un muy buen disipador del calor, la estufa además nos puede servir para mantener los alimentos frescos si la colocamos en un lugar frío. Como se dan cuenta, con la estufa solar hay que cocinar fuera de casa, por lo que debemos estar dispuestos a no tener esas comodidades cuando cocinamos en la casa. La estufa solar es ideal para deshidratar comida. Podrían hacer la prueba con algunos frutos para después comerlos secos como aperitivo. Vaya que tiene muchos pros y contras de estufa solar, como muchos de los objetos técnicos que ha creado el ser humano a lo largo de la historia. ¿Cómo podrían ustedes optimizar su funcionamiento? Buena pregunta para las y los alumnos. Además, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Vicente. Como parte de todos los objetos técnicos que crea el ser humano, es importante analizar todo esto que mencionamos para que mediante la investigación y nuestros conocimientos podamos generar una estufa solar más eficaz y eficiente. Incluso hay algunas estufas solares fotovoltaicas, las cuales pueden conservar energía para poder utilizarla aún sin tener días despejados, ya que basan su tecnología en módulos fotovoltaicos, una batería de plomo-carbono, un inversor y una placa de inducción. Fotovoltaicas, muy interesante, Vicente. Recuerden analizar el funcionamiento de la estufa solar. Si al usarla se percatan de que algo no está funcionando bien, es necesario realizar algún cambio técnico para mejorar su estufa solar, por lo que habrá que reflexionar e indagar qué ocurre. De esta manera estarán mejorando su objeto técnico. Y ahora escucharemos la recomendación lectora con el profesor Salvador. Adelante. Salvador. Gracias, Teresa. Aprovechando el tema de esta sesión y que los profesores hablan de la elaboración de estufas, quiero recomendar un libro poco conocido que habla de recetas de cocina. Hablar del recetario de Sor Juana Inés de la Cruz es un legado de la Nueva España hacia el mundo, ya que no solo dedicaba tiempo a la literatura, a la filosofía, sino también a la cocina. Los dotes de Sor Juana no solo eran cuestión intelectual, era una fanática en la práctica de la cocina. También tiene que ver con la capacidad que tuvo para hacer acopio de cientos de recetas de esa época. El ejemplar cuenta con 37 recetas que se asumen como una viva muestra de mestizaje. Lo mismo hay algunas para hacer moles monchamanteles, clemoles de Oaxaca y trucos de maíz cacahuacinca, como otras con toques españoles como la leche quemada o el ate de piña. Les invito a investigar y leer las recetas de Sor Juana Inés de la Cruz. Excelente recomendación y muy interesante la faceta de Sor Juana Inés de la Cruz como representante de la cocina de la Nueva España, Salvador. Sin duda, es una gran recomendación, la cual nos invita a la investigación del arte culinario. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes hagamos un recuento de lo que vimos. Identificamos las técnicas utilizadas en la construcción de un medio técnico, que es la estufa solar. Explicamos los gestos técnicos que realizamos al poner en funcionamiento del producto técnico. Sin duda, hemos tenido una gran sesión, llena de creatividad y objetos técnicos. Les invitamos a que analicen el planteamiento de la elaboración de la estufa solar con sus compañeras y compañeros, profesora y profesor de tecnología. El uso de las estufas solares resulta muy atractivo, incluso para ir de día de campo, por su facilidad de transporte y el uso de energía limpia. ¿Qué otros objetos técnicos podrían elaborar y que funcionen con energía solar? ¿Qué otras energías limpias conocen y cómo podrían emplearlas? Para finalizar, recuerden conservar sus hábitos de higiene, mantener la distancia social y usar cubrebocas, además del estornudo de etiqueta. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01